Perfecto, ¿no? Y bueno, vamos a ver el día de hoy una introducción. Quien no tenga Classroom, ya se ve, ¿no? Alguien que pueda compartir ahí en el chat del Classroom, de la clase para Ciencias Sociales y Humanidades, hay un Classroom donde vamos a estar subiendo la lectura, una lección, vamos a estar subiendo ahí algunas cosas, materiales, las diapositivas de la clase. Por ahí, si alguien tiene ahí a la mano el link, porfa, compártalo. Se los pasaría, pero ya saben que mi computadora es algo lenta, ¿no? Es del año del caldo y pues entonces, si abro otra ventana, luego se colapsa el sistema y pues es un rollo. Entonces, si no, para los que son nuevos, creo que Belén, Campanas de Belén, es nueva y ahorita lo paso, ahorita corro ¿cómo se dice? El código del Classroom, ¿no? Para que ahí chequen. Ya la clase, ayer, no me acuerdo si ayer o fue hoy, o no me acuerdo cuándo, ya hay una lección. Chéquenla ahí, hay una lección, lean lo que está ahí, lean la primera lección, está la lección con unos videos. Lean la lección y vean los videos. Eso va a ser muy importante, les va a ayudar. Igual, por enésima vez, recuerden que una mejor manera para prepararse para el examen es ejercitándose en la lectura, ¿no? Entonces, chequen ahí la lección que tienen ahí, ¿no? Si no leen, cuello, ¿eh? Si no leen, no van a pasar. En fin. Entonces, el día de hoy, vamos a ver, ya les había mencionado que vamos a empezar con historia universal. ¿Por qué vamos a empezar con historia universal? Porque, historia es la base de todo, ¿no? Y para contextualizar, ¿no? También, entonces vamos a empezar con historia. El día de hoy vamos a ver una introducción a la historia. Introducción a la historia, ¿no? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, la introducción a la historia. Si quiero. Ok, este va a ser el tema del día de hoy, la introducción a la historia. ¿Qué cosa es? Ya más o menos la clase pasada les di el temario, ¿no? Que vamos a ir por edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Pero ahorita, el día de hoy, vamos a empezar con una introducción a la historia. ¿Qué cosa es eso de historia? Y también ya la clase pasada les dije que no se aprendan fechas de memoria. La historia no tiene nada que ver con fechas, ¿no? Las fechas, ¿para qué? Eso lo dicen los profesores, ¿no? Eso de que los profesores dejan un montón de fechas. Y yo una vez me enteré que hay hasta profesores que dicen, a ver, se van a aprender estas fechas de memoria. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? No, las fechas no sirven para nada, ¿no? Ahorita les explico por qué. Y déjenme decirles también que en el examen en el examen de ingreso a la UAM y en el examen de ingreso a cualquier universidad, no les preguntan fechas, ¿no? Les preguntan hechos sociales, no les preguntan fechas. Esto, pues vamos a ver introducción a la historia. Y lo primero que vamos a ver es, déjenme cerrar aquí una ventana que me estorba. Ahí está.
Ok, lo primero que vamos a preguntarnos, ¿qué cosa, no? ¿Qué es la historia, no? ¿Qué es la historia, no? ¿Qué es la historia? ¿Para qué es? ¿No? ¿Qué es? No, no para qué es, ese es otro rollo, ¿no? ¿Para qué es? Es otro rollo. ¿Qué es? ¿Qué es la historia? Esa es la pregunta, ¿qué es la historia? Entonces, una cosa es preguntar qué es la historia y otra cosa es para qué sirve la historia, ¿no? Rápido, rápido. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia? Hay cosas que siempre dicen los profesores. La historia sirve para comprender el presente, ¿no? Cosa que yo nunca entendí, ¿no? La historia sirve para comprender el presente y se van hasta los homínidos. ¿Eso qué tiene que ver con el presente? Son todos aburridos. Ahora, ¿qué es la historia? Cuando decimos historia, comprendemos dos cosas, ¿no? Dos cosas muy diferentes, ¿no? Cuando decimos historia, comprendemos, ¿no? Tenemos un significado. Tenemos dos significados de historia, ¿no? Significado uno, y tenemos el significado y el significado 2. Entonces recuerden que historia tiene dos significados, dos grandes significados, ¿no? ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos, Iván? ¿Con el uno o con el 2? Con el El uno. 2. Vamos a ver con el 2, ¿no? Cuando decimos historia, su significado 2, el significado 2 es, historia es, significado 2, ¿cuál era el significado 2? La cambió este 4 porque iba a empezar por el uno, pero en fin. El significado 2 es la historia. La historia es como cuando dice, ¿no? Cuéntame tu historia, ¿no? Ahora que tenemos aquí ¿quién era? El Kevin, ¿no? Kevin, cuéntame la historia de cómo conociste ¿a quién era? ¿A, a Joana? Cuéntame la historia, ¿no? La conocí en la preparatoria. Ok, y ya, tan, se acabó. Sí, Ah, bueno, la te van a empezamos a hablar matar. y ya. La invité a salir y ya, le invité una cerveza y ya todo fue todo tranquilo. Qué aburrido. Bueno, en fin, pues lo que él acaba de hacer es que nos acaba de relatar, ¿no? Nos relató, nos contó, que pues, se conoció en la prepa y que papas, ¿no? Bueno, no papas, una cerveza y, bueno, en fin, ¿no? Entonces, la historia, podemos entender la historia como un relato, ¿no? Un relato, ¿no? El cuento, ¿no? El rollo de que, o sea, cómo lo relata, lo narra, una narración, ¿no? Un relato o una narración, ¿no? Eso es la historia, un relato, una narración. Por lo regular les relatan cosas así, ¿no? No, pues que Miguel Hidalgo, tocó la campana, un niño se puso una losa en la espalda y se aventó y salvó la bandera y entonces, Benito Juárez, ¿no? Siempre les cuento. Ese es un relato, pero de una nación, ese es el relato de un pueblo, ¿no? La narración nacionalista. En este caso, en el ejemplo que pusimos el día de hoy, no fue el relato de una nación, pues eso es aburrido. Fue la narración de cómo se conocieron Kevin, ¿no? Cómo se conocieron, ya saben, cada quien tiene su propio relato, cada quien cuenta cómo le fue en la historia, ¿no? Como le fue en la feria, ¿no? Kevin dice, no, pues eh, en la, ¿cómo dijo? En la prepa, ¿no?
unas chelas y hasta ahorita, pues, me he portado bien, ¿no? En cambio, Joana va a decir, no sé, ¿no? No, pues es que a mí me caía gordo porque nunca entraba a clases. Y entonces perdí una apuesta y ya entonces tuve que andar con él y mis amigos. Bueno, es un ejemplo, no voy a empezar. Cada quien tiene su relato, ¿no? Los relatos son diferentes. Este es el primer significado de historia. No, este es el significado 2. El significado 2, el relato o narración. ¿Ah? Y está el significado 1. El significado 1 es ya no tanto el relato, sino el, el esta noche en hechos, el hecho, el hecho, el acontecimiento. Ese va a ser el significado 1. El significado, por decir un ejemplo de hecho, de un hecho, ¿no? Ahorita, el 29 de julio a las 20:52, eso dice 52, estamos en clase. Ese es un hecho, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Eh, Ayer a las... No, por decir el lunes, no, ¿cuándo fue que llegué tarde? No, el lunes, no, ¿cuándo fue? El martes, que llegué tarde, el martes 27 de julio, apenas me iba conectando. Ese es un hecho, ese es un hecho, ¿no? Y obviamente ya saben, ¿no? Ya saben que hay diferentes hechos, ¿no? Hay hechos, ¿no? Hechos presentes, ¿no? Y también a eso nos referimos con historia, ¿no? Hoy estamos en clase, ese es un hecho presente, ¿no? Ayer o antier estábamos en clases, es un hecho pasado, ¿no? En fin. Entonces tenemos dos significados, ¿no? No hay que confundir el hecho del relato, ¿no? Por decir, vamos a poner un ejemplo de un relato, ¿no? En el relato importa mucho quién lo dice, ¿no? En el relato, por decir, ¿no? Hecho, por decir, ¿no? Ya, vamos a empezar por el hecho, ¿no? El hecho, ejemplo, ¿no? Había puesto emoticones, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo de un hecho, ¿no? ¿Cómo se llama este canal? Kevin, ¿no? Kevin y ¿cómo se llama? Joana, ¿verdad? Sí, ¿no? Y Joana, ¿así? Joana, ajá. Joana, Sí, así. son novios, ¿no? Son novios y ok, papas, ¿no? Ese es el hecho, ese es un hecho, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo de un relato, ¿no? En el relato importa mucho, ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? En el relato, ejemplo. En el relato importa mucho quién lo dice, ¿no? Por decir, ¿no? En este caso, hay Kevin, ¿no? Kevin dice que se conocieron en la prepa y ¿no? Ese es el ejemplo de Kevin, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que, qué es lo que dice? ¿No? Que se conocieron en la prepa, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que dice? Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Bueno, por decir aquí otro relato para que lo entiendan, ¿no?
No sé, ejemplo. A ver, ¿no? Ejemplo, ¿no? Kevin, no, ¿cómo dice? La mamá de Juana dice que lo peor que le ha pasado a su hija es hablar con Kevin, ¿no? Kevin, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Es el mismo hecho, es el mismo hecho, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Pues Kevin lo cuenta de una manera y pues la mamá de Joana pues lo cuenta de diferente manera, ¿no? No sé, es un ejemplo, no sé si la tiene, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Vean, es diferente el hecho al relato, tal Rafael. Es diferente el hecho al relato, ¿no? Y a veces confundimos el hecho y el relato. Entonces, no hay que confundir el hecho del relato. Pero vamos a hablar no solamente Ahora, hay de relatos a relatos, ¿no? Una cosa es el relato que nos puede decir Kevin y otra cosa es el relato que nos puede decir la mamá de Joana, ¿no? Son relatos totalmente diferentes. Hay relatos, bueno, aquí, bueno, me detengo antes de hablar de los relatos mejores, ¿no? Obviamente, tanto el relato de Kevin, como el relato de la mamá de Joana chocan, ¿no? Son relatos diferentes. Y uno se preguntaría, ¿no? ¿Qué relato se, se apega mejor al hecho? ¿Qué relato es más objetivo, ¿no? Así dicen los historiadores, ¿no? Este relato es más objetivo, ¿no? Miren, lo que les estoy haciendo es un ejemplo burdo, pero no quiero debatir por decir ahorita, por decir si Benito Juárez es bueno, Maximiliano es malo. Esos son debates aburridos de los historiadores. Ahorita vamos a hacer, porque también historia es un relato, que el relato puede ser de lo que sea, ¿no? En la actualidad, en la prepa, no, en la primaria les enseñan relatos de una nación, pero hay relatos se hacen relatos, por decir, está la historia del fútbol, la historia de las Olimpiadas, que son Olimpiadas. En este caso estamos debatiendo la historia de Kevin y Joana. ¿Cuál de los dos relatos es mejor? ¿El de Kevin o el de la mamá de Joana? ¿Cómo ves, Kevin? ¿Qué relato se apega más al hecho? ¿Es más objetivo? Objetivo quiere decir que se apega al hecho. Supongamos, ¿no? ¿Cuál de los dos relatos es mejor? El primero, El de Kevin, ¿no? Pues obviamente, pues Kevin va a decir sí. que ese es el bueno, ¿no? Tú, Joana, ¿cómo lo ves? Bueno, no quiero meter en problemas a Joana, porque a lo mejor su mamá anda por ahí y va a decir, no, yo tengo razón, ¿no? Pues quién sabe, bueno, aquí, ¿qué Maestro, para... A ver, dime. y no importa aquí, tercera persona, primera persona, ¿no, verdad? ¿Cómo? No, aquí no importa, ¿no? Ok. Bueno, pero fíjense, ya hay un problema, ¿no? ¿Cómo saber cuál relato de los dos es el chido, es el bueno, ¿no? Algunos historiadores dicen, por decir, hubo un historiador que ahorita les voy a platicar, Tucídides, ese cuate dijo, no, es que yo sé que este relato es verdadero, ¿no? Este relato es verdadero porque yo estuve en el hecho, yo vi, a mí nadie me contó, tiene que ver con la verdad del relato, ¿no?
unos dicen que si tú ves, pues, pero obviamente, imagínate que el ciego diga, pues yo vi que, pues no, es un problema, ¿no? Entonces, ya actualmente, bueno, hay un relato especial, ¿no? Que es el relato científico, ¿no? Entonces, se supone que el relato científico, ¿no? Es pues, más objetivo, ¿no? Porque no es lo mismo que Kevin, ¿no? Que Kevin nos dé su punto de vista del hecho, porque obviamente él va a decir que todo es maravilla, ¿no? No es lo mismo que la mamá de Joana nos dé su punto de vista, porque obviamente nos va a decir que lo peor que le puso, sí, su punto de vista, ¿no? Entonces hay que construir un relato científico, ¿no? Entonces, vamos a dejar de poner esto que existe o se ha tratado, ¿no? Se ha tratado de hacer un relato científico, ¿no? Un relato científico, eso, ¿no? Un relato científico, apegado a la ciencia, o sea, objetivo, ¿no? Según. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ahora, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? Pues segunda pregunta, ¿no? Una pista para que ustedes no olviden el significado 2, pista, ¿no? Pista, el significado 2, los que hacen el relato científico le llaman historiografía, ¿no? Historiografía. Okay. Entonces, hasta acá dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ves, Rafael? Belén, Papanes de Belén, Joana, Yesenia, Mariana, Kevin. ¿Cómo la ves, Iván? Hecho. Les voy a platicar de un hecho, ¿no? De cosas así. Decir, hecho. Bueno, es como este te lo voy a platicar, Iván, ¿no? Hecho, un ejemplo, hecho, ¿no? Otro ejemplo de un hecho puede ser que el policía encontró hierbita, ¿no? Esa que da risa, ¿no? Obviamente, pues tú vas a decir, yo no sé, ¿no? Yo no sé cómo está ahí, ¿no? Y cada quien va a tener un relato ahí, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Entonces, vamos a responder una segunda pregunta, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cómo se hace para construir un relato científico? ¿Cómo se le hace para construir un relato científico? ¿No? Para que no venga Kevin nos diga que no, que él es la octava maravilla del mundo y que lo mejor que le ha pasado a Joana es andar con él. No, 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 no. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para hacer un relato científico? Recuerden que tenemos el hecho, ¿no? Y el chiste es que nuestra opinión personal, eso es lo que se supone que hace la ciencia, ¿no? Lo que hace la ciencia, lo que se supone que hace la ciencia es que dice las cosas objetivamente. Y lo que estamos preguntando aquí es cómo relatar el, el, el hecho de manera científica. ¿Alguien sabe? Pregunta del millón, ¿cómo le hacemos para construir un relato científico? ¿Ah? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se las ha? Comprobando con evidencia. Ándale, ahí ya salió el científico. Evidencia, papelito habla, papelito habla. ¿No, señora? Mira, bueno, en fin.
No, señora, mire, vea, yo jamás le he puesto una mano encima a su hija, ¿eh? O sea, bueno, me entienden, ¿no? Vea, ¿no? A las pruebas me remito. Oh, no, pues sí, entonces ya está la evidencia, ¿no? Ya saben, prueba de ginecólogo y toda la onda, ¿no? Entonces, bueno, hubo un sujeto que se llama Heródoto, ¿no? Heródoto, él decía que para construir un relato verdadero, un relato objetivo, científico, aunque él todavía no dice, utiliza la palabra ciencia, Heródoto no utiliza todavía la palabra ciencia. Él se basa, ¿no? Él dice que su relato, él escribe un libro que se llama, bueno, actualmente sus libros se llaman los 9 libros de historia de Heródoto, pero antiguamente los libros se llamaban Clíope, Euterpe, Calíope, Talía, eran 9 libros que tenían el nombre de las 9 musas, ¿no? Y Heródoto relata la historia, ¿no? De cómo se conocieron, esa es otra cosa, de cómo se conocieron, relata la historia de las guerras médicas. Más adelante vamos a ver qué tranza con las guerras médicas, que no son guerras de medicina. Bueno, pero él dice, ¿cómo hacer un relato que sea la neta, que un relato que sea científico, ¿no? Que sea objetivo? Y él dice, pues yo voy a hacer una investigación, ¿no? Relato de Heródoto, investiga. Sinónimo de investigar o indaga. Investigar o indagar, ¿no? Esos, podríamos decir que son sinónimos, se rompieron los dulces. No compren cosas chafas. Ahí bueno, Heródoto investiga o indaga, ¿no? Y entonces lo que él hace, ¿cómo va a investigar? ¿No? Él va y le pregunta, ¿no? Lo que él hace es su método, su indagación consiste en preguntar a la gente, ¿no? Pregunta, ¿no? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo empezó el rollo, no? Por decir, lo que yo hice fue al principio de la clase, anteriormente fue un método que utilizó Heródoto. A ver, Kevin, ¿cómo se conocieron? Entonces yo puedo dar cuenta de cómo se conocieron. Es lo que va a hacer Heródoto. Y después va a llegar, si no mal recuerdo, llega otro que dice, no, Heródoto nos miente. Heródoto no sabe hacer historia, no sabe hacer relatos, ¿no? No sabe hacer relatos chidos, ¿no? Llega un sujeto que se llama Tucídides, ¿no? Tucídides dice, no. La investigación no debe ser preguntarle a la gente, porque te puede chorear, ¿no? Dice Tucídides que la gente puede chorear, o puede mentir, o puede tener un criterio subjetivo, ¿no? Si yo le pregunto a Kevin no me va a decir la verdad. Sí. Ajá. Si yo le pregunto a Joana, pues tampoco. Si le pregunto a la mamá, tampoco, ¿no? Lo mismo pasa en la historia. Imagínate, si tú le vas a preguntar, si le preguntas a los alemanes, pues, ¿quiénes fueron los malos de la película? Pues te van a decir que los soviéticos son los malos de la película, ¿no? Pero si le preguntas a los judíos quiénes son los malos de la película, pues te van a decir que son los alemanes, ¿no? Entonces ahí depende mucho a quién le preguntas. Y eso es lo que se da cuenta Tucídides, y dice que no, que no te puedes fiar de la gente, ¿no? Y entonces que debes de, la indagación, la investigación debe partir porque tú lo viste, ¿no? Estar inmersos ahí en el ajo, como dicen, ¿no? Estar ahí
en el ajo, ahí en la cosa, ¿no? Yo vi, a mí no me van a contar de la guerra, porque yo le dije al ejército, cámara, vamos a armarla, ¿no? Entonces, Tucídides lo que hace es que él relata, su relato es, por su relato, por lo que él ve o por lo que él recuerda, ¿no? Entonces, esa es otra manera, ¿no? Después de Herodoto, ¿quién más está? Tucídides, Polibio, no, ese cuate no me interesa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, para no hacerles el cuento largo, hubo un sujeto que se llamó Augusto Com. ¿No? No importa tanto Augusto Com, ya bueno, después lo vamos a ver, que es en filosofía, Augusto Com, lo vamos a ver. Este cuate, resumen rápido, Augusto Com, es papá del positivismo, es padre del positivismo francés, y lo importante es que él dice que los relatos pueden ser científicos, ¿no? Él dice que se puede hacer, que la historia puede ser una ciencia. Porque antes de Augusto Comte se pensaba que la ciencia solamente era para área 1 y área 2, ¿no? Es decir, para la física y para la química. Y entonces dice, no, Augusto Comte dice que área 3, ciencias sociales y humanidades, que las humanidades también pueden ser tener conocimiento científico. Augusto Comte dice que la historia tiene leyes, en fin. Después está un sujeto que se llama Leopoldo von Ranke. Leopoldo von Ranke dice ¿qué dice este sujeto? Dice que y este es importante porque este sujeto va a decir que para que un relato sea científico, debe de basarse en fuentes. Ah, chingate, como fuentes. A ver, ¿a qué se refiere a que deben de buscarse en fuentes? Y esto es lo importante, ¿no? Que la fuente, que se le rompió la fuente, que no va a salir chamaco, no. Me refiero a la fuente donde la